Bienvenidos, soy Jesús Fernando López Vázquez. En esta actividad se realiza el diseño e implementación de una base de datos no SQL para una aplicación web, donde los dueños de restaurantes pueden registrar sus negocios y los usuarios pueden compartir su experiencia mediante opiniones y puntuaciones. Para este ejercicio se utiliza MongoDB, que es un sistema de gestión de base de datos no SQL orientado a documentos. A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, MongoDB almacena la información en documentos con estructura JSON, lo que permite una mayor flexibilidad en el manejo de datos. La base de datos no SQL está diseñada para aplicaciones modernas que requieren alta escalabilidad, baja latencia y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos, lo que las hace muy utilizadas en sistemas web actuales. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ver es el diseño de la base de datos. Para resolver este problema se diseñó una base de datos compuesta por tres colecciones principales que van a ser los usuarios, los restaurantes y las opiniones. Entonces, la colección de usuarios va a ser la primera. Esta va a almacenar la información de los usuarios registrados en la plataforma. Cada usuario tiene un nombre de usuario único, una cuenta de Facebook también única, su nombre, apellidos, nacionalidad y la fecha de registro. La colección restaurantes va a almacenar la información de los negocios registrados en la plataforma. Cada restaurante tiene un identificador único, su nombre, la localidad donde se encuentra, la dirección y una descripción. Finalmente, la colección opciones va a almacenar las experiencias que los usuarios comparten sobre los restaurantes. Cada opinión contiene el usuario que la realizó, el restaurante al que corresponde, el texto de la opinión, la fecha y una puntuación numérica entre 0 y 5. Este diseño nos va a permitir que un usuario pueda escribir varias opiniones sobre diferentes restaurantes y que cada restaurante pueda tener múltiples opiniones de distintos usuarios. Además, el sistema también va a permitir que el usuario pueda asignar una puntuación a un restaurante incluso si no escribe una opinión textual. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una conexión. Vamos a ponerle local. Ok, entonces le damos a Connect. Ya tenemos aquí nuestra conexión. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la terminal, el shell, para proceder a crear nuestra base de datos. Entonces primero vamos a crearla para almacenar la información del sistema de restaurantes. Vamos a teclar use y vamos a ponerle R Calamardos. Esta va a ser nuestra base de datos. Bueno, no, restaurantes Calamardos. Esta va a ser nuestra base de datos, ¿ok? Ahí está switch to DB, restaurantes Calamardos. Ya estamos en el contexto de la misma. Entonces aquí pues vamos a proceder a hacer lo que va a ser nuestras colecciones. Aquí se va a almacenar la información de usuarios, restaurantes y opiniones. Entonces estas van a ser las tres colecciones principales. La colección de usuarios va a almacenar la información de los usuarios registrados, la colección de restaurantes va a guardar la información de los negocios y la colección de opiniones va a almacenar las opiniones y puntuaciones que los usuarios realizan sobre los restaurantes. Entonces vamos a recrear. Lo primero que vamos a recrear va a ser DB para llamar a la base de datos, usuarios, que así se va a llamar nuestra colección, punto, y aquí vamos a utilizar el comando insert many. ¿Okay? Tenemos un paréntesis, el insert many nos va a permitir agregar varios documentos al mismo tiempo. Entonces, debe hacer referencia a la base de datos, usuario va a ser el nombre de nuestra colección, e insert many va a ser lo que nos va a permitir agregar documentos. Muy bien, entonces abrimos un paréntesis, luego abrimos un arreglo, unos corchetes, unas llaves, y ahora sí, vamos a agregar, bueno, usuario. Dos puntos, abrimos comillas, el primer usuario va a ser Luis Martínez. Terminamos aquí la línea con una coma, damos un salto de línea, vamos a poner el Facebook de Luis, que va a ser, abrimos comillas, luis.martinez.fb, de Facebook. Una coma y hacemos salto de línea. Ahora sí los datos de Luis, su nombre de pila va a ser Luis. Sus apellidos van a ser, tenemos comillas, Martínez López. Ok, coma y hacemos un salto de línea. Y su fecha de registro va a ser fecha-registro. Vamos a ponerle el día, abrimos una llave, el día 10, el día, dos puntos, 10. Separamos por una coma el mes de marzo, va a ser el 3, tercer mes. Separamos por una coma año, 2026. Ese día se registró Luis Martínez. ¿Okay? Vamos aquí a poner una coma porque vamos a insertar más usuarios. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Aquí dentro de los corchetes estamos creando un arreglo donde cada elemento va a representar un cero diferente. Y cada usuario va a tener una información, como su nombre de usuario, su Facebook, su nombre de pila, apellido y la fecha de registro. Esta fecha pues se va a guardar como un objeto con día, mes y año. ¿Okay? Entonces ahora vamos a proceder, aquí tenía ya preparados unos usuarios extras para poder completar el registro de todos nuestros usuarios. ¿Okay? Aquí lo tenemos. Vamos a copiar y pegar. Ok, entonces aquí tenemos a Luis, tenemos Carla, Miguel Ruiz, Fernanda Pérez, Diego Valdés. Ok, entonces vamos a dar Enter. Aquí tenemos un pequeñísimo error, vamos a corregir. Nos faltó una llave. Ok, no pasa nada, nada más vamos a corregir aquí. Listo. Ok, ahora sí damos Enter. Listo, ahí tenemos los usuarios registrados. Muy bien, aquí ya saltó pues los folios o los IDs, mejor dicho, de nuestros usuarios. Ok, ahora vamos a proceder a insertar los restaurantes. Entonces vamos a utilizar nuevamente el insert menu. Vamos a crear DB para hacer referencia a la base de datos. Nuestra colección se va a llamar restaurantes. Insert menu. Ok, abrimos nuestros paréntesis, los corchetes y nuestra llave. Vamos a darle un poquito de espacio. Y vamos a crear primero el ID. ID, dos puntos. Abrimos comillas. R001. Ese va a ser el ID de nuestro primer restaurante. Ponemos una coma, hacemos un salto de línea. Y el nombre de nuestro restaurante va a ser Mariscos El Lic.
cerramos comillas, una coma, salto de línea, la localidad no la vamos a cambiar, va a ser Calamardos, abrimos comillas, Calamardos, muy bien, separamos por una coma, salto de línea, nuestra dirección, más bien al restaurante, vamos a teclear aquí esto, DIF 1085, Stase 3, Culiacán, ok, bien, una coma y la descripción de nuestro restaurante, descripción, va a ser un restaurante reconocido por sus mariscos estilo Sinaloa, ok, vamos a cerrar con un bracket, ok, y aquí lo mismo, ya tenemos también preparados unos restaurantes, pero antes vamos a explicar un poquito este arreglo. Pues dentro del arreglo cada objeto va a representar un restaurante, ¿verdad? Y cada restaurante va a tener un ID único, el nombre del restaurante, la localidad, la dirección y una descripción. Ok, todo está bien, entonces damos Enter. Y ahí tenemos registrados nuestros restaurantes. Ahí tenemos los IDs de nuestros restaurantes. Otra cosa que se nos pasó a mencionar es que aquí para que veamos nuestra base de datos reflejada hay que darle refresh. Ok, ahí apareció. Ahí tenemos nuestros restaurantes. Unos 3, 4, ahí están bien registrados. Y tenemos también nuestros usuarios. Ahí están nuestros usuarios registrados. Ahora que nos va a faltar nada más agregar las opiniones. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a insertar las opiniones que los usuarios han registrado. Para esto vamos a utilizar otra vez el Insert Menu y vamos a crear arreglos. ¿Ok? Primero vamos a teclear DB para hacer referencia a la base de datos. Nuestra colección esta vez se va a llamar opiniones. Insert Menu. Lo mismo, abrimos un paréntesis, unos corchetes, una llave, le damos su espacio. Ok. Entonces la primera opinión va a ser del usuario Luis Martínez. Vamos a teclear usuario, dos puntos, abrimos comillas, Luis Martínez. Coma, hacemos un salto de línea. Luis Martínez va a opinar sobre el restaurante número 1 con ID 001. Restaurante, dos puntos, comillas, R001. Ahí está. Le cierro las comillas, una coma, hacemos un salto de línea. Y el texto que va a opinar Luis va a ser, dos puntos, comillas, muy buenos mariscos y excelente servicio. Esto opina Luis sobre el restaurante. Una coma, y hacemos un salto de línea. Y esta opinión se registró la fecha del día. Abrimos unas llaves, dos puntos, llaves, día 15 del mes 3, que es marzo, y del año 2026. ¿Okay? Ponemos una coma y su puntuación va a ser de 5. 5 de 5. Muy bien. Okay, vamos a hacer aquí el salto de línea. Vamos a cerrar con una llave, una coma, porque también vamos a insertar más opiniones que ya tenemos aquí preparadas. ¿Okay? Entonces aquí, ¿qué se hizo? Pues se escribió DB para hacer referencia a la base de datos, opiniones, que indica que va a trabajar con la colección llamada opiniones. Se utilizó el Insert Menu, que va a permitir insertar varios documentos al mismo tiempo. Y dentro de los crochetes se crea un arreglo. Y dentro de ese arreglo, cada objeto va a representar una opinión. Cada opinión va a tener usuario, el restaurante, el texto, la fecha que guarda el día, mes y año, y una puntuación que se valora entre 0 y 5. Y de esta forma vamos a poder registrar múltiples opiniones de diferentes usuarios sobre distintos restaurantes. Entonces vamos a insertar ahora nuestras demás opiniones. Muy bien, aquí las tenemos. Vamos a hacer un salto de línea y pegamos. Ok, entonces aquí tenemos ya varias opiniones. Le damos Enter. Tuvimos otro pequeño errorcito. Aquí si nos damos cuenta, me comí una letra. No pasa nada. Volvemos aquí. Vamos a copiar aquí. Pegamos y corregimos. Insert Menu. Ahí está. Ahora sí, le damos Enter. Listo, ahí tenemos Acknowledge True. Aquí ya se registraron nuestras opiniones de los restaurantes. ¿Ok? Le damos refresh a la base de datos. Y ahí aparecen opiniones, restaurantes e usuarios. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora, de esta forma pues se pueden registrar múltiples opiniones, ¿verdad? Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a corroborar con algunas consultas que todo esté bien en nuestra base de datos, que se haya registrado correctamente todo. Entonces la primera consulta, vamos a cerrar esto. Cerramos esto y este. Y la primera consulta va a consistir en obtener la cuenta de Facebook de todos los usuarios registrados. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a teclear DB para llamar a la base de datos, base de referencia. Y nosotros buscamos en la colección de usuarios, punto. Entonces dentro de usuarios vamos a encontrar, abrimos un paréntesis, un arreglo. Vamos a teclear primero dos llaves, coma, luego abrimos otra llave, vamos a teclear Facebook, 2.1, coma, luego vamos a teclear _ID, 2.0. Ok, ¿por qué esto? Vamos a darle la explicación. Primero vamos a utilizar el método find para buscar información dentro de la colección usuarios. Las llaves vacías significan que se van a seleccionar todos los documentos y después vamos a indicar aquí entre estas llaves tecleando Facebook 2.1 que solo quiero mostrar el campo Facebook.
separado por una coma, también vamos a ocultar el campo ID con ID 2 puntos igual a 0. ¿Okay? Vamos a darle Enter y aquí nos está arrojando, nos está encontrando los usuarios que tienen Facebook. Aquí tenemos el usuario Luis Martínez, Carla Soto, Miguel Ruiz, Fernanda Pérez, Diego Valdés. Estos son los usuarios que tienen Facebook. Ahora vamos a realizar una consulta que muestre cada restaurante junto con todas las opiniones que ha recibido. Entonces aquí vamos a utilizar el método aggregate, agregar. Lo primero que vamos a teclear de para llamar a la base de datos, hacer referencia, restaurantes, que es donde vamos a buscar, junto a aggregate. Aquí abrimos el arreglo, los corchetes, ponemos una llave. Ok, entonces dentro del arreglo vamos a utilizar el operador lookup, que se teclea con un cache, signo de pesos, lookup, 2 puntos, ponemos una llave. Okay. ¿Que para qué sirve este? Sirve para relacionar dos colecciones diferentes. Por ejemplo, aquí vamos a relacionar opiniones y vamos a relacionar restaurantes. Entonces, tecleamos lookup, 2 puntos, abrimos una llave, le damos espacio, un salto de línea, tecleamos from, que va a venir de from, 2 puntos, comillas, opiniones, este va a ser la primera relación, una coma, damos un salto de línea, vamos a teclear local field, 2 puntos, comillas, y bajo ID, coma, local field es el campo del restaurante, de donde viene local field. Okay. Vamos a hacer una coma, hoy hacemos un salto de línea, y ahora vamos a ponerle foreign field, ahí está, o campo foráneo. Este es el campo de opiniones que hace referencia al restaurante. Okay. Entonces foreign field, comillas, restaurante. Ok, ahí está. Una coma, hacemos un salto de línea y vamos a poner as, 2 puntos, comillas. As indica el nombre del arreglo donde se van a guardar las opiniones. Entonces a este arreglo le vamos a poner como opiniones. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se está relacionando restaurantes con opiniones, ok, usando el operador lookup. Muy bien. Entonces, como resultado, cada restaurante va a aparecer junto con todas las opiniones que ha recibido. Le damos Enter y ahí está. Aquí tenemos nuestro primer restaurante, aquí está. El ID R001 Mariscos del Link. Okay, la primera opinión de Luis Martínez, muy buenos mariscos y excelente servicio. Luego tenemos otra opinión de Fernanda Pérez, muy recomendable el ceviche, puntuación 5. Registrado el día 18 de marzo, Luis registró el día 15 de marzo, también le puso 5 estrellas, 5 puntos de 0, de 5, perdón. Luego tenemos aquí el segundo restaurante, restaurante Mariscos Los Monitos. Ok, aquí tenemos el aguachile está muy bueno, opinión de Carla Soto, puntuación 4. Registrado el día 16 de marzo de 2026. Otra opinión de Luis Martínez, también fue a este restaurante, muy buen servicio y buena presentación de los platillos, puntuación 4 de 5. Registrado el día 20 de marzo de 2026. Luego tenemos también el tercer restaurante, Mariscos Los Más Buscados. Ok, tenemos aquí una opinión de Miguel Ruiz, buen ambiente y comida fresca, puntuación 4 de 5. Fue el día 17 de marzo del 2026. Tenemos también aquí otra opinión de Carla Soto, los mariscos estaban muy frescos. Fue el día 23 de marzo de 2026 y puntuó 5 de 5. Por último, Mariscos Infra, aquí fue Diego Valdés, la comida estuvo bien, pero tardaron un poco. 19 de marzo de 2026, puntuación 3 de 5. Miguel Ruiz igual fue, puntuación 3. El día 22 del mes del año 2026. Aquí Miguel Ruiz no dejó realmente una opinión, nada más puntuó el restaurante. Muy bien. Entonces, en conclusión, pues aquí tenemos nuestra base de datos con restaurantes, con usuarios y opiniones que dejaron los usuarios. Entonces las bases de datos no SQL como MongoDB nos permiten almacenar y consultar información de manera flexible utilizando documentos JSON. Gracias a su estructura basada en colecciones y documentos, pues es posible modelar sistemas modernos como plataformas web donde los usuarios interactúan constantemente con información. Pues en este ejercicio se mostró cómo diseñar la base de datos, interpretar información y realizar consultas para obtener datos relevantes sobre usuarios, restaurantes y opiniones. Muchas gracias.